Todos damos por sentado la disponibilidad de la música. Antes de la era de la grabación, una persona podía oír una pieza determinada de música orquestal en una sala de conciertos 1 o 2 veces por década como mucho. Mientras que ahora la música está disponible en cualquier momento y lugar. Pero ¿nos han hecho perder las grabaciones la emoción y el drama de la música de verdad? El gran invento que permitió grabar la música la cambiaría también para siempre. Grandes momentos de la música. Grabación de sonido. Este programa trata sobre el invento de la grabación de sonido, los numerosos efectos que tuvo sobre la música y el modo en que ha cambiado lo que esperamos y percibimos los oyentes. La grabación lanzó al siglo XX una gran cantidad de música en multitud de formas. Dio alas a la música para cruzar el planeta. El impacto de la música grabada no se limitó solo al público oyente. Cambió también a los compositores del siglo XX que tomaron los estilos y sonidos nuevos que la grabación les permitía conocer y los usaron en sus propias composiciones. El invento de la grabación alteró el curso de la historia musical. Cuando la gente empezó a soñar con grabar sonidos, la música no era lo primero que tenían en mente. En un libro de 1646, el escritor Cyrano de Bergerac tuvo una visión de un viaje a la luna cuyos habitantes poseían unos increíbles libros parlantes. Para el capitán Bergerac y sus selenitas, el objetivo soñado era grabar palabra, no música. El sueño se hizo realidad en 1877 con la grabación de una poesía infantil. Mary tenía un corderito. La máquina que lo hizo posible haría famoso a su inventor, Thomas Alva Edison. Word for word, I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. En el Museo Tradicional de West Orange, Nueva Jersey, se honra al hombre responsable de este logro fantástico. El fonógrafo, como llamó Edison a su nuevo invento, ocupa un lugar de honor. Un objeto pequeño que produjo un gran impacto. La idea era esta. Se envolvía papel de estaño en torno a este cilindro que se podía girar con esta manivela. Luego se colocaba una aguja en mitad del diafragma, que está aquí dentro. Y después gritabas en este tubo todo lo que podías y las vibraciones producidas por el sonido rebotaban contra el diafragma. Hacían que la aguja grabara en relieve en el papel de estaño del cilindro. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, her lamb was sure to go. Bien, voy a escuchar estas palabras. Excelente. El propio Edison dijo que nunca en su vida se había llevado una sorpresa mayor como cuando descubrió que su máquina funcionaba de verdad. El fonógrafo, a pesar de lo primitivo de su tecnología, no tardó en capturar la imaginación del público norteamericano sediento de novedades e inventos nuevos. Menos de 50 años después, la idea de un mundo sin grabaciones de música sería impensable. Pero por el momento, la música tendría que esperar, ya que el papel de estaño solo se podía usar un par de veces y quedaba inservible una vez que se retiraba de la máquina.
Y esas grabaciones de poca calidad realizadas con una aguja en una tira de papel de estaño no habrían sido un gran éxito. En la década de 1880 se produjo una gran mejora con la invención de los cilindros de cera, que podían usarse una y otra vez y por lo tanto venderse al público. Todavía se pueden tocar hoy. Poco después, alguien tuvo la brillante idea de usar fonógrafos de monedas y nació la máquina de discos. No tardó en convertirse en una locura nacional. La Gaceta Comercial de Cincinnati de 1890 resumía así la opinión del público. Si un hombre puede oír a la banda del 7º Regimiento de Nueva York tocar la marcha Boulogne, un solo de corneta de Levy o la famosa canción de All Oak and Bucket por 5 centavos, no va a gastarse esos 5 centavos en saber lo que pesa o probar la fuerza de su brazo. Edison inventó la máquina, pero para sorpresa suya fue el gusto del público lo que decidió su verdadero destino: tocar música. El gran éxito de las máquinas de discos se debió a la cantidad de música disponible: canciones cómicas y sentimentales, bandas militares, himnos y tonadas ligeras. No es de extrañar que el mundo de la música clásica, tan condescendiente entonces como ahora, mirara con desprecio el nuevo invento. Sir Arthur Sullivan, del dúo Gilbert and Sullivan, es un buen ejemplo. En los 100 años siguientes, los músicos clásicos repetirían las quejas de Sullivan sobre la gran popularidad de la música que ellos consideraban inferior. Pero hubo ejemplos aislados de música clásica que llegaron a los primeros cilindros de cera. En 1888 se realizó en el Crystal Palace de Londres una grabación en directo de la oratoria épica Israel en Egipto de Händel. Y se cree que es la grabación de música más antigua que existe. Para poder hacerla, 2 personas se pasaron la velada sentados en el palco sujetando los fonógrafos colocados en el borde. Es increíble que consiguieran grabar algo. Dada la terrible calidad de la reproducción de sonido, no es de sorprender que los músicos clásicos tardaran en decidirse a hacer grabaciones, ya que los cilindros solo duraban 2 minutos y había que cortar cruelmente la música para que entrara. Otro problema serio era que el único modo de producir discos para la venta era grabar la pieza una y otra vez usando un cierto número de cilindros por vez. Eso se llamaba grabaciones en grupo. Y podía llevar un día grabar 200 copias de la misma canción de 2 minutos. Se necesitaba un modo de producir discos en masa. El ingenioso Emmeline Berner resolvió el problema al inventar el disco de gramófono plano. Como grababa un disco maestro, se podían hacer un número ilimitado de copias, similar al proceso de sacar copias de un negativo fotográfico. Este es el primer disco de Berliner que podía girar a 120 revoluciones por minuto, más o menos. En la parte de atrás llevaba la letra, por si uno no entendía lo que cantaban. De unos 13 centímetros de diámetro, resultaba muy parecido a un CD moderno. Más tarde, los discos de goma de Berliner fueron sustituidos por shellac, un material hecho, lo crean o no, de escarabajos de Malasia aplastados. En Londres, los representantes de Emmeline Berliner habían formado lo que después se convertiría en la compañía de gramófonos EMI, que se hizo mundialmente famosa no solo por los discos que sacaban, sino también gracias a un perro, Nipper, que aquí aparece en un retrato titulado La voz de su amo. Se convirtió en una de las marcas más famosas del mundo.
Aunque sabían que la música popular sería el verdadero rey Midas, la compañía de gramófonos anhelaba también respetabilidad. Y creían que eso solo podía dárselo a la música clásica. Se dedicaron, pues, a explotar el gusto de la burguesía por la gran ópera. Verdi había muerto en 1901 y sus sucesores, sobre todo Puccini, estaban vivos y activos. El cambio de siglo fue una edad dorada para la ópera. La compañía de gramófonos empezó un esfuerzo decidido por atraer a las estrellas operísticas al mundo de la grabación. Incluso les dieron su propia etiqueta roja para darles un aire de champán entre todo el resto de vino barato comercial en oferta. Y no se interesaban solo por las estrellas famosas de la época. De hecho, su logro más asombroso se produjo con un joven tenor de Nápoles. Enrico Caruso se convertiría en el cantante más famoso del mundo. El hombre que iba a convertirse en el cantante más famoso del mundo occidental empezó su vida en lo que era entonces, como ahora, una de las ciudades más pobres de Europa. La llegada al estrellato de Caruso transformaría el gramófono de una novedad interesante pero limitada en un fenómeno popular a nivel mundial. Enrico Caruso nació en una familia de clase trabajadora de 7 hijos en esta casa de la Vía San Giovanello. De adolescente, Caruso se ganaba unas liras todas las noches cantando canciones napolitanas para los clientes de los cafés de la orilla del agua. Murió 30 años más tarde en el hotel de lujo situado enfrente, increíblemente rico, gracias a los derechos de autor de los millones de discos que vendió. Caruso fue descubierto cuando trabajaba en las tratorias del lado del agua. Poco después, se convertiría en un profesional. A los 27 años, fue invitado a cantar en el más sagrado de todos los santuarios de la ópera, la Scala de Milán. Aquí fue donde Caruso atrajo el interés de uno de los pioneros más importantes de la industria, el ingeniero jefe de grabación y buscatalentos de la compañía de gramófonos, Fred Geitzwer. Sería el equivalente al encuentro de Stanley con Livingstone, pero en el mundo de la grabación. Decidieron hacer su primera grabación cerca de la Opera House, en la suite de Caruso en el Gran Hotel. Hicieron un trato para grabar 10 discos por 100 libras, para horror de la oficina de Geitzwer en Londres, que envió un telegrama diciendo: tarifa exorbitante, prohibido grabar. Pero el 11 de abril de 1902, Geitzwer hizo caso a su corazonada y siguió adelante. En esta habitación del Gran Hotel se grabaron en solo 2 horas 10 discos que harían historia. Apropiadamente, el primero de ellos fue un aria de la ópera que interpretaba Caruso en ese momento en la Scala, Germania de Franchetti. Cuando salieron los 10 discos al mercado, la fama de Caruso se extendió con rapidez por Europa y América.
Por primera vez en la historia, un artista fue contratado para aparecer en la Metropolitan Opera de Nueva York solo por haberlo oído en una grabación. Hasta su muerte en 1921, Caruso grabó más de 200 discos, logrando una fama mundial que ningún otro cantante había conocido antes. Caruso fue la primera estrella de los discos. A menudo se dice que el gramófono creó a Caruso, pero quizás sería más justo decir que Caruso creó el gramófono. El disco Verdi la Giuva, de la ópera de Pagliacci de Leoncavallo, fue el primero que alcanzó el 1.000.000 de copias vendidas en todo el mundo. Aquí aparece Caruso en una película muda. Y así habría sonado si las películas de 1918 hubieran tenido también sonido. La voz de Caruso poseía un timbre y alcance que se acoplaba perfectamente a las limitaciones del medio. Podía elevarse y temblar con tanta fuerza que olvidaba los ruidos de fondo y el acompañamiento lejano. Para mucha gente resultaba milagroso y conmovedor oír a Caruso escalar las cimas de la alta ópera. No solo fue la primera experiencia del verdadero potencial del gramófono, sino también la puerta de entrada a todo el repertorio clásico. La popularidad de Caruso convirtió el invento de Edison en un regalo universal y sacó la música clásica del pequeño reducto secreto en el que se movía hasta entonces. Gracias a su éxito, todos los demás cantantes de la época comenzaron a retirar sus pegas a las grabaciones una vez que se dieron cuenta de que podían llevar sus voces a las salas de estar de todo el mundo y hacerlos ricos en el proceso. La mejor pagada fue Dame Nellie Melba, una famosa soprano australiana que resistió hasta que consiguió 1.000 libras, una etiqueta Malva propia y que dieron su nombre a un postre. Sus discos costaban la exorbitante cantidad de 21 chelines, unas 7 pesetas. Su alta calidad de sonido puede que sorprenda a los que creen que los discos de 78 revoluciones contaban solo con murmullos y ruidos. Quizás los más curiosos de todos son los grabados en 1902 con un tipo de soprano muy distinto. Alessandro Moreschi, el último castrato vivo. Los castrati, como quizás recuerden, eran sopranos masculinos a los que se les quitaba los testículos antes de la pubertad para impedir que sus voces cayeran al barítono o el bajo. No es de sorprender que esta técnica popular en otro tiempo muriera en el siglo XIX. Las grabaciones de Moreschi, que entonces tenía 60 años, representan algunos de los sonidos más extraños y con sinceridad también más terroríficos conocidos por el hombre. A pesar de discos como estos, el público siguió pidiendo más. La llegada de los tocadiscos portátiles implicó que ya no solo se podía oír música en casa, sino también en cualquier parte. La música creada para la sala de conciertos se podía oír ahora en un bar de cócteles. La música escrita para el teatro se podía disfrutar ya en la sala de espera de una estación. Y la música creada para ser oída en una gran catedral podía escucharse ahora de acompañamiento en un picnic. Para bien o para mal, el gramófono hizo que la música perdiera su contexto original. Los adelantos tecnológicos estaban a punto de transferir al disco la grandeza y riqueza de la orquesta sinfónica. ¿Cómo reaccionarían los estirados del mundo clásico ante lo que considerarían una profanación de su glorioso repertorio por el gramófono?
Ya en sus primeros años, el gramófono podía reproducir la voz cantada pasablemente bien, pero captar el repertorio instrumental tenía más dificultades debido a la crudeza de la maquinaria de grabación. Ahora vamos a hacerles una demostración que pruebe lo complicado que era el proceso de grabación en los primeros 20 años del siglo XX. Este trío de cuerda y yo vamos a tocar a Mendelssohn, y los expertos de sonido, Sim Davis y Duncan Miller, harán un disco madre con esa máquina de grabación de 1911, usando solo la tecnología de entonces. 1, 2. Así es como suena esta pieza utilizando micrófonos modernos. Y esta es nuestra versión del gramófono antiguo. Notarán de inmediato que el piano es muy débil, y también el cello, mientras que el bajo ha desaparecido casi por completo. La razón es que estos sonidos son demasiado bajos y sutiles para ser captados por los fuelles de metal de una Head Robinson como esta. ¿Cómo entonces solucionaban el problema a comienzos del siglo? Los ingenieros de sonido pioneros improvisaban lo que podían, juntando a los músicos lo más posible alrededor del cuerno. Bueno, por lo menos los músicos aprendían a conocerse bien. Retiraban la parte de atrás de los pianos y los colocaban en plataformas elevadas. E inventaron algo llamado estroviolín, que podía tocar más alto que uno normal, aunque pareciera un poco raro. La otra solución mucho más significativa que adoptaron fue sustituir los instrumentos de cuerda por otros de viento y percusión. Esta vez, en teoría, la máquina antigua de grabación debería poder captar todas las partes de la música. Y así es. Así es como habrían sonado estos instrumentos en 1911. Sin embargo, estas técnicas, aunque ingeniosas, no eran siempre lo que pretendía el compositor. Aquí hay una grabación de la obertura de Mozart, Las bodas de Fígaro, en la que todas las cuerdas han sido sustituidas por instrumentos de percusión. Por suerte para los músicos de cuerda, ya había en puertas un invento nuevo. La introducción en los estudios del micrófono eléctrico en 1925 mejoró de modo significativo la calidad de las grabaciones. El micrófono era mucho más sensible y podía captar una gama más amplia de frecuencias. Los músicos ya no tenían que agruparse en torno a los fuelles y cuernos. El impacto del invento se sentiría sobre todo en la música popular. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who couldn't make me be true. Ya no hacía falta gritar en el fuelle como un entrenador deportivo con un megáfono. Los cantantes podían murmurar íntimamente en el micrófono. Los murmullos bajos y sentimentales daban un aire más personal al cantante. A partir de ese momento, los cantantes populares desarrollaron deliberadamente esa técnica para explotar el micrófono. Wonderful you, it had to be you. I hear music when I look at you. Frank Sinatra, quizás el cantante más famoso del siglo, subía y prolongaba la voz en torno al acompañamiento para extender maliciosamente el ritmo y alterar la melodía de las canciones precisamente gracias a la fuerza de apoyo del micrófono eléctrico. Eso era el equivalente del primer plano en el cine. El
El impacto del micrófono eléctrico en el mundo clásico fue más sutil, pero igual de significativo. Ahora era posible resaltar artificialmente los instrumentos más callados por encima del resto de la orquesta. Por fin, toda la gama de repertorio sinfónico podía empezar a abrirse paso en el hogar de millones de personas. La llegada de las grabaciones aumentó ampliamente la audiencia de los conciertos de música seria. Solo una audiencia pequeña y educada había oído antes grandes obras clásicas como las óperas de Mozart y las sinfonías de Brahms. Pero esta audiencia igualitaria y nueva tenía naturalmente prioridades distintas. El poder del consumidor tendría un efecto decisivo en la música. Por primera vez, los amantes de la música podían escuchar exactamente lo que querían. Y lo que elegían, en su mayoría, era lo familiar y melodioso. En los años 30, muchos dueños de gramófono habrían encontrado discordante la música nueva, como el tercer concierto para piano de Prokofiev, y no les habría gustado nada. Pero gustara o no la música, seguía existiendo el problema de que el viejo disco de 70 revoluciones duraba un máximo de 6 minutos. En 1948 se resolvió el problema para alivio de los escarabajos de Malasia cuando Columbia introdujo su nuevo material maravilloso, el vinilo. No solo era más resistente que el anterior, sino que podía admitir microsurcos, lo que permitía que el disco sonara a una velocidad nueva y más lenta de 33 revoluciones por minuto, así como contener mucho más material que los viejos lacados de 78. Había llegado el disco de larga duración y sus oyentes podían soñar con 25 minutos de música ininterrumpida. En los años 50, la industria de la grabación trabajó a plena potencia. Se grabó una amplia variedad de música y surgió una nueva generación de estrellas. Esa fue la era, por ejemplo, de María Callas, la sucesora femenina de Caruso. Al igual que Caruso, Callas se convirtió en superestrella gracias al éxito de sus grabaciones. De hecho, muchos de sus papeles operísticos los cantó solo en el estudio y nunca en un escenario. El control logrado en el estudio implicaba que sus actuaciones vocales se podían oír con absoluta claridad y la pasión poco común de sus interpretaciones provocaba un intimismo casi embarazoso. En los años 60 llegaba al mercado el sonido estereofónico que ampliaría una vez más el repertorio. Para suplir la demanda creciente por el nuevo producto y a diferencia de la industria del rock que ponía énfasis en los compositores y artistas más recientes, el sector clásico comenzó a grabar repertorio de compositores cada vez más alejados en el tiempo. Lo crean o no, las 4 estaciones de Vivaldi o los conciertos de Brandenburgo de Bach eran obras prácticamente desconocidas en 1930. En nuestros días son el núcleo de la música clásica. El desarrollo del sonido estereofónico en los años 50 y su salida al mercado en los 60 implicó que todo el mundo tuviera que reemplazar sus viejos aparatos monosonido por los nuevos estéreos, sobre todo en lo relativo a álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que hacía hincapié en la nueva técnica. En el mundo clásico, la experiencia estéreo dio una sensación más grande de perspectiva y amplitud al sonido. Por ejemplo, colocando una orquesta sinfónica entre 2 altavoces de izquierda o derecha.
more and more its own thing and less like the live concert auditorium. Ese proceso prevalecería aún más entre bastidores, aunque el público lo ignorara. Desde los años 40, cuando la música se empezó a grabar en cinta magnética en lugar de en discos madre, era posible llevar a cabo distintas interpretaciones de una misma pieza y luego cortarlas y unirlas a voluntad. Cuando oímos una sinfonía de Mozart, por ejemplo, estamos oyendo cientos de segmentos pegados juntos. En la actualidad, el proceso de cortar y pegar lo realizan ordenadores, pero el principio es exactamente el mismo. About that, yes. In fact, at the moment, as things stand, there's about 2,000 edits in the whole thing. In one piece of music? In one piece of music, yes. So if we go into... A propósito, la ópera que recibe 2.000 cortes es Hernani de Verdi y dura solo unas 2 horas. Con los años, se ha impuesto la idea de una interpretación definitiva de una obra congelada en el tiempo. Es una percepción falsa. Hemos sido, pues, testigos de una batalla entre, por una parte, la concepción de la música como algo vivo y orgánico que se reinventa sin cesar y no permanece nunca estático, y por otra parte, el concepto de la música como un objeto, como un edificio o un poema, una pintura o una escultura. Los compositores e intérpretes se han movido a lo largo del siglo XX entre estos dos puntos de vista opuestos de la música. En la edad moderna, la música que se toca en vivo para una audiencia y la música que se toca para una grabación son dos cosas diferentes. Los músicos de concierto están, de hecho, compitiendo con el modo en que ellos mismos suenan en disco. Muchas grabaciones colocan en primer plano un instrumento solista, y en especial con instrumentos como el cello. No es el instrumento más poderoso, y sin embargo se oyen muchas grabaciones de conciertos de cello, donde el cello suena como si uno estuviera dentro del instrumento. Y por supuesto, en la sala de conciertos no ocurre eso, pero a veces la gente se lleva una decepción cuando va a un concierto y no oye el mismo equilibrio que capta en el disco. La gente está tan acostumbrada a escuchar grabaciones técnicamente perfectas que los músicos tienen miedo de correr riesgos en las salas de conciertos. Es una espada de doble filo, ¿verdad? Es decir, las grabaciones han aumentado mucho la profesionalidad técnica de los músicos porque nadie puede permitirse aparecer en un escenario y sonar mucho peor que las grabaciones que la gente oye en su casa. Pero también han llevado a una pereza por correr riesgos y a una uniformidad de las interpretaciones. Y la grabación no solo ha uniformado los estilos de interpretación, sino también el repertorio. Antes de la llegada de las grabaciones, la mayoría de los conciertos habrían incluido música de los compositores vivos de ese periodo. En contraste, las preferencias del siglo XX suponen más o menos el triunfo del pasado sobre el presente. A medida que la gente se dejaba seducir más y más por la música de los siglos anteriores, los compositores contemporáneos vivos se sentían desplazados. Y empezaban a buscar modos nuevos de atraer al público. Uno de esos modos llegó de una fuente inesperada. En cuanto estuvieron disponibles las máquinas de grabación portátiles, ingenieros de sonido intrépidos como Fred Geitzwer, de la compañía de gramófonos, recorrieron el globo para captar los sonidos extraños y maravillosos de la música de otras culturas. Por supuesto,
Eso amplió los horizontes musicales de los oyentes de discos, pero también amplió la mente y estimuló la imaginación de los compositores. Antes de la invención de la grabación del sonido, si querías oír un grupo Magyar de folk o una banda raga, tenías que viajar a Hungría o a la India. Después del fonógrafo de Edison, puedes escuchar la música del mundo en tu sala de estar. Además, los compositores y musicólogos podían analizar en gran detalle música que nunca antes había sido escrita. A principios del siglo XX, el compositor húngaro Béla Bartók tomó un fonógrafo y grabó la música folk de su país natal. Después de analizar ese material étnico, escribió sus obras inspirándose en él. Los compositores clásicos como Bartók aprendieron muchas cosas del estudio de la música étnica grabada. Entre ellas, maneras de tratar el lenguaje musical que no estaban sujetas a las viejas normas de ritmo, armonía y melodía en las que habían sido educados. Todos los compositores empezaron a escuchar la música de modo distinto. A lo largo del siglo, una forma de música llegó a ejercer, más que ninguna otra, una gran influencia sobre la música europea, gracias al invento famoso de Edison. Esa música era, por supuesto, la africana. El compositor inglés David Fanshawe recorrió África, Oriente Medio y el Pacífico en los años 60, 70 y 80, reuniendo una amplia variedad de cintas de música tribal. El African Sanctus de Fanshawe mezcla música occidental y africana utilizando cintas con instrumentos y cantantes en directo. La pista de fondo se grabó hace 30 años en Uganda y es un baile tribal tradicional, un baile Bwala, que es un saludo de la tribu Acholi. Y yo voy a intentar sincronizar lo que oigo en mi cabeza, que es un coro completo, con la cinta. Yo empecé como viajero, con un cuaderno de notas y una cámara. Iba a oír sonidos a los mercados, bazares e iglesias. Y por donde quiera que iba, oía sonidos extraños que no había oído nunca. Y eso me hizo pensar, más vale que los grabe para la posteridad. Y luego empecé a pensar, pero yo soy compositor. Me inspiran tanto que quiero tomar parte. Quiero experimentar con esto. Supongo que fui una especie de mezclador temprano, que lo que hacía era ya mezclar. A mí me parece que la música, toda la música, está emparentada. Todos los seres humanos, independientemente del color, raza, religión o nacionalidad, estamos interrelacionados musicalmente. Tenemos un alma y ese alma es el universo de la música, la universalidad de la música. Eso es lo que pienso yo, y por eso siento que puedo hacer una contribución como compositor, participar en ello, contribuir y retener la esencia, y espero que la belleza de la música pura, del sonido puro. El planeta entero llegó a experimentar raíces africanas a través de la música popular de la América Negra. El ritmo y la energía de la música africana, transportada a través de toda América por 2 millones de esclavos, hizo nacer una oleada tras otra de formas y estilos musicales nuevos. Desde el jazz al hip hop, del ragtime al jungle, del blues al sonido Motown. Los discos sacaron la música del África negra de sus bares y clubs pequeños, de las iglesias de barrios remotos y de los guetos pobres, para llevarla a los hogares y las vidas del resto del planeta.
Desde Stravinsky y Ravel, muchos compositores de la tradición europea clásica han sucumbido al poder de la música afroamericana. Pero no ha sido una calle de dirección única. Los músicos populares africanos también recibieron influencias de los clásicos. Y en los últimos 40 años ha habido algo que ha contribuido más que ninguna otra cosa a ese cruce de influencias al que dio pie el gran invento de Edison. Algunos compositores vanguardistas de educación clásica comenzaron a experimentar con sonidos y tecnologías que tendrían un efecto muy profundo también en la música popular. En los años 50, compositores experimentales como Karl-Heinz Stockhausen empezaron a incorporar nuevos sonidos no instrumentales en sus composiciones. Fueron los pioneros de la música electrónica, los sintetizadores y, quizás más importante, de toda la técnica conocida como sampling. Aunque seguramente no lo sepan, todos los DJs del mundo mezclan en la actualidad música de baile con la ayuda de esas técnicas. Las mezclas digitales son el niño mimado de la grabación musical. Pocos compositores se han mostrado tan intrigados por sus posibilidades y han contribuido tanto a su desarrollo como el brillante neoyorquino Steve Reich. El sonido que más me gustaba a mí para trabajar en cinta era la voz humana. Y cuando trabajas así, con una voz, comienzas a oír un pitido. Y la música del discurso se vuelve igual al significado. Es como si la repetición acelerara el parámetro musical. Para mí, el intento más conmovedor por lograr una mezcla de cinta rápida y actuación en vivo es Different Trains, la obra maestra de Reich de 1988. Una evocación dura e intensa de su infancia y un reflejo de la experiencia judío-americana. No sé cómo se me ocurrió la idea, pero empecé a pensar en mi pasado, mi infancia, y en los viajes en tren que hacía de niño. Como mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año, mi madre, que era cantante, se fue a Los Ángeles y mi padre, que era abogado, se quedó en Nueva York. Y desde que tenía 1 año hasta que cumplí 5 y empecé a ir a la escuela, solía ir de uno a otro y pasar 6 meses en Nueva York y 6 en Los Ángeles. Las voces de la mezcla son de la institutriz de Reich, que lo acompañaba en sus largos viajes, y las de un anciano mozo de estación. On the extra board, when we run to Chicago, we leave here on Liberty Limited out of Washington, D.C., see? So that was the crack train out of D.C. The crack train from New York, crack train from New York, New York. Y yo pensé, bueno, veamos, ¿cuándo era eso? Y eso era en 1937, 38, 39, 40, 41. Y pensé, bueno, si esos años hubiera estado al otro lado del Atlántico, en Bruselas, o Frankfurt, o Düsseldorf, ahora no tendríamos esta conversación. Y entonces se me ocurrió la idea de esta especie de viajes simultáneos de tren. En el segundo movimiento oímos las voces de supervivientes del Holocausto describiendo sus experiencias, muy distintas, en los horribles viajes en tren que se vieron obligados a realizar durante la Segunda Guerra Mundial.
Los únicos sonidos, además de la voz humana, son silbatos de tren. Y en el segundo movimiento, el movimiento sobre Europa y el Holocausto, hay ruidos de motores que gimen o silbatos que suenan como gemidos, y eso resultaba especialmente apropiado para el trozo de Auschwitz. El tercer y último movimiento de Different Strains después de la guerra es un intento de reconciliar los recuerdos dolorosos del pasado con el presente. Pocos compositores contemporáneos han conseguido casar de modo tan eficaz ese tipo de ideas con técnicas musicales que desafían las viejas fronteras musicales. Los compositores interesantes son conscientes de esta tecnología, son conscientes de estas posibilidades y las utilizan, y creo que están en contacto con la música folk de nuestra época. Porque la música folk de nuestra época es la electrónica, es lo que hace la gente por su cuenta, sin maestros ni guías, en el garaje de su casa, antes de volverse profesional. Y eso es lo que define la música folk. Si es urbana, es porque ya nosotros somos básicamente urbanos. La tradición de la música clásica europea que hemos seguido en esta serie está siendo absorbida por una corriente mucho más grande. Una corriente dominada de modo abrumador por la música popular en todas sus formas. Los historiadores de música del futuro quizás describan esta época como un momento de convergencia. A pesar de lo que digan algunos profetas agoreros, la música clásica occidental no está muerta aún, sino que es como un gen de ADN que estuviera mutándose astutamente y combinándose con otras formas delante de nuestras narices. Estamos siendo testigos del abandono de los rígidos estilos y comportamientos musicales anteriores, un proceso que debemos principalmente al gran invento de Edison, la grabación de sonidos. Lo que a mí me resulta maravilloso es que los inventos que hemos estudiado en esta serie, la escritura musical, la ópera, la afinación moderna, el piano y la grabación, empezaron todos como algo pequeño y específico, y ahora son el núcleo principal de músicos de muchos estilos culturales y tradiciones diferentes. La música es impensable sin ellos. Por supuesto, yo no sé cuál será el próximo cambio, quizás el impacto de Internet. Pero sí estoy seguro de que estamos dejando a las generaciones siguientes un tesoro de valor y belleza incomparables.